Empezamos la serie Segunda Venida de Jesús el Cristo y vamos a tratar el tema la posición premilenial, basada en el representante más destacado de esta posición y uno de los más grandes teólogos del siglo XX, Lewis Sperry Chafer. Ya anteriormente había tratado a través de unos audios que entregué la posición amilenial a través de otro representante, el máximo representante, diría yo, Louis Berkhof. Vamos a empezar con el primer tema de Lewis Sperry Chafer, denominado Historia para él del milenialismo, o también algunos dirían del mileniarismo. Ok, vamos a continuar con el tema y le vamos a titular Escrutinio breve de la historia del milenialismo o mileniarismo para algunos. Empezamos con lo que tenga que decir don Sperry Chafer acerca de esta breve historia. Todo lo que voy a leer es la presentación de don Sperry Chafer. No voy a comentar, sino al final, en las conclusiones, voy a comentar. Y en algunos puntos donde considero que tengo que dar algún punto de vista o alguna aclaración, lo haré y haré esa referencia. Pero todo lo que voy a mostrar en las diapositivas, hasta antes de las conclusiones, son dichos específicos de la obra de don Lewis Sperry Chafer. El milenialismo, que viene del griego kilioi, a través del latín millenarius, que significa mil, se refiere en un sentido general a la doctrina del milenio, o sea, la edad del reino que tendrá lugar, y es la creencia de que Cristo volverá para reinar por 1000 años. Una característica distintiva de esta doctrina es que Él volverá antes de los 1000 años y por tanto caracterizará esos años por su presencia personal y por el ejercicio de la autoridad que le pertenece, consiguiendo y sustentando todas las bendiciones en la tierra que están atribuidas a ese periodo. El término milenialismo ha sido reemplazado por premilenialismo y naturalmente, por cuanto el premilenialismo es confrontado ahora por el postmilenialismo solo en su literatura y por el amilenialismo, y ninguno de estos dos sistemas opuestos podría caracterizarse por el uso de la palabra milenialismo. Se implica mucho más en ese término que sencillamente 1000 años. Son 1000 años los que se dice se interpondrán entre la primera y la segunda resurrección de los seres humanos. Apocalipsis capítulo 20, versículos del 4 al 6. Voy a hacer uso de la Biblia. En este caso, como se tratan de versículos cortos, los puedo leer. Y dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultades de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes,
ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros seres muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esto es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. Estas resurrecciones se mencionan en 1 Corintios, capítulo 15, 1 Corintios, capítulo 15, versículos del 23 al 26. También vamos a hacer uso de estos 4 versículos. También lo vamos a leer. ¿Qué dice? Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Mediante estas frases, luego los que son de Cristo en su venida, y luego el fin, la resurrección, es un agregado del comentario. En Corintios, como en Apocalipsis 20 del 4 al 6, estas resurrecciones están separadas por un periodo de reinado, cuando Cristo, según la cita de Corintios, antes de entregar el reino a su Padre, suprimirá todo dominio y toda autoridad y potencia, y pondrá a todos los enemigos debajo de sus pies. Aún la muerte, el posterior enemigo, será destruido, y eso evidentemente por la resurrección de todos los que hayan vivido y muerto, según Juan 5 del 25 al 29 y Apocalipsis 20 del 12 al 15. Dado de que son 2 citas, voy a leer la última, la de Apocalipsis 20 del 12 al 15. Dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mal entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. En estos 1000 años, no solo se completan estas transformaciones que evidentemente alcanzan hasta las regiones angelicales, sino que todo pacto terrenal con Israel será cumplido, es decir, todos los pactos que pertenecen al reinado mesiánico. Ha sido la práctica de los opositores del milenialismo sostener que el milenialismo está basado en Apocalipsis 20, 4 al 6, y que si este pasaje puede interpretarse como perteneciente al pasado o como estando cumpliéndose ahora, toda la estructura del milenialismo queda disuelta. Verdaderamente grande es la falta de comprensión de la verdad que tal noción descubre. Y si ellos emprendieran una exposición suficiente para confrontar el problema, llegarían a comprender la carga que ellos mismos se imponen. Toda la esperanza
en el Antiguo Testamento está implicada con su reino terrenal, la gloria de Israel y la promesa de que el Mesías se sentará sobre el trono de David en Jerusalén. Cuando se aplican estos puntos a la iglesia, como sucede con mucha frecuencia, no hay ni tan solo una semejanza accidental sobre la cual basar esta aplicación. Cabe muy bien señalar la declaración de tal incongruencia en doctrina que se desarrolla al confundir el judaísmo con el cristianismo. Puede existir únicamente por la falta de considerar los asuntos implicados. Esto no es acusar a los opositores de fraudulencia, sino llamar la atención a su omisión. Sigue diciendo el comentario de Spirre Schaeffer, se expone claramente esta omisión en el hecho de que esas escuelas de interpretación no han producido una literatura constructiva concerniente a la profecía. La historia del milenialismo puede considerarse bajo 7 periodos generales de tiempo, dice don Spirre Schaeffer. Y aquí debo de señalar, en cuanto a mi intervención propia, que la base de lo que sustenta a don Spirre Schaeffer es a través de lo que dice que él sí produce una literatura constructiva concerniente a la profecía y denuncia a las otras posiciones que no están construyendo su posición en base a una literatura constructiva concerniente a la profecía. Por lo tanto, en las siguientes lecciones vamos a ver el sustento de don Spirre Schaeffer concerniente a la interpretación desde su punto de vista correcta de la profecía. Pasemos al desarrollo de esta. Terminamos la introducción y pasamos al desarrollo de presentar el mileniarismo como historia. En la historia, perdón. Punto número 1, son 7 los puntos que va a presentar don Spirre Schaeffer. El periodo presentado en el Antiguo Testamento, dice don Spirre Schaeffer, contraste entre Israel y la Iglesia. Para él son 2 cosas distintas. Queda claro que Israel y su reino, con su Mesías sobre el trono de David en Jerusalén, es la esperanza que caracteriza al Antiguo Testamento. La realidad de que un reino terrenal y literal es la esperanza razonable de Israel como nación. La palabra milenio es un término que no se encuentra en el Antiguo Testamento. El tiempo de la adoración del reino venidero no se conoció sino hasta que se dio la revelación del Nuevo Testamento. Segundo punto. El reino mesiánico fue ofrecido a Israel en el primer advenimiento. Otro subtítulo que utiliza don Spirre Schaeffer como sustento, no como argumento. Este es un argumento muy importante para él. No podrían emplearse términos más exactos de los que fueron usados para relatar el ministerio de Cristo como dirigido exclusivamente a Israel y tocante a su reino, es decir, que está cerca, entre comillas. La evidencia es completa sobre el hecho de que el reino de Israel le fue ofrecido a esa nación por Cristo en su primer advenimiento. Hay que poner mucha atención a esto porque sencillamente esta es una premisa muy importante en el análisis que hace don Spirre Schaeffer acerca del premilenialismo. Tercera posición de don Spirre Schaeffer.
Tercer subtítulo, el reino rechazado y pospuesto. También esto es muy importante tenerlo en cuenta. Para don Spirrit Schaeffer, los teólogos, por haber errado en este punto, han relacionado el reino al primer advenimiento, en vez de relacionarlo al segundo, y a la dispersión de Israel en vez de su recogimiento. Los discípulos tuvieron que aprender que se había introducido una nueva empresa, dice don Spirrit Schaeffer. Cristo dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. El testimonio terminará cuando venga Cristo. El texto continúa, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó a sus ojos. Sabemos que el relato continúa diciendo de que los ángeles le dicen a los testigos en ese momento de la ascensión, que Jesús, así como lo han visto subir, una vez va a venir y todos lo verán así. Cuarto subtítulo de posición de esta lección: creencias mileniales sostenidas por la iglesia primitiva. Según don Spirrit Schaeffer, la iglesia primitiva tenía esta creencia. Vamos a su desarrollo. Hay por lo menos dos líneas de pruebas que sostienen la afirmación de que la iglesia primitiva mantuvo la creencia milenial. Primero, el hecho de que toda la Biblia armoniza únicamente por la interpretación milenial. Es el punto de vista de don Spirrit Schaeffer. Resulta que la iglesia primitiva sostuvo la idea milenial, según don Spirrit Schaeffer, porque creyó la Biblia y mantuvo la correcta interpretación. Correcta porque su doctrina la recibieron de los mismos apóstoles que bajo la dirección de Dios escribieron el Nuevo Testamento. Segundo, el hecho de que en muchos pasajes la creencia de la iglesia primitiva revelaba directa o indirectamente ser milenialista. Bueno, si hay una posición debería ser indirecta porque no hay una referencia directa. Es oportuno citar ahora dos pasajes notables. Hechos 15, del 1 al 29, no lo vamos a leer porque es extenso. Usted lo puede leer y hacer una exégesis ahí. Este pasaje informa de la ocasión cuando se convocó el primer concilio de la Iglesia y sus decisiones. El orden de verdad que esta declaración presenta no debe desatenderse. Según don Spirrit Schaeffer, se ha inaugurado una nueva obra divina. Dios está visitando a los gentiles para tomar de entre ellos un pueblo para su nombre, que esto incluye a todos los gentiles. Está revelado. También se sobreentiende que los judíos tendrán parte en esto, basado en la idea de que las bendiciones de Dios siempre han extendido primero a ese pueblo, y realmente esto ya era un hecho. Cabe indicar que la Biblia no se sobreentiende, sino que hay que ir un poquito aquí y un poquito allá. Pero yo mal lo corregiría a don Spirrit Schaeffer al decir que no se sobreentiende, sino que la Biblia lo va a explicar en Efesios, que también los judíos, o sea, el pueblo de Israel se juntaba en uno solo. Los gentiles y judíos se juntan en la iglesia, ¿no? En la iglesia que Dios, como nosotros sabemos, la ha concebido desde antes de la fundación del mundo.
Entonces no es que se sobreentienda, sino que la misma Biblia lo tiene que decir. El nuevo propósito, sigue en su punto 4, divino, es el llamamiento de entre judíos y gentiles de una compañía escogida especialmente para su gloria, Efesios 3:6. Después de esto afirma Jacobo, o sea, Jacobo es el que está dirigiendo en esa porción de todo el capítulo 15 de Hechos. Jacobo está dirigiendo con los demás apóstoles, ¿no? Pero él tenía la voz cantante, la estaba presidiendo la asamblea, esa famosa asamblea, ¿no? De la cual Spiro Schaffer nos quiere demostrar que ahí aparece la palabra milenio, aunque no lo veo ahí, pero él de manera indirecta lo está tratando de decir. Según él, que Jacobo lo dijo, volverá el Señor y edificará otra vez el tabernáculo de David, la línea real de David y según el pacto hecho con David, según de Samuel 7 del 1 al 17, será establecido. De aquí en adelante todas las citas usted las puede corroborar leyéndola, usted yendo a la fuente de la Biblia. ¿Por qué? Porque estamos tratando un tema muy, pero muy importante que tiene que ver con la segunda venida del Señor Jesucristo. Desde las dos posiciones más, pero más bíblicas, que es la milenial y también la premilenial. Las bendiciones del reino serán cumplidas entonces para Israel, según don Spiro Schaffer, ya para aquellos de entre los gentiles sobre quienes es invocado el nombre divino. Muchos de los que había sido predicho declaran la parte que los gentiles tendrán en el reino terrenal. El asunto aquí es que la primera iglesia, entre paréntesis la judía, descubría el nuevo propósito divino y reconocía la posposición del reino terrenal. De aquí salen las premisas de las dos premisas anteriores, ¿no? Que es lo que nos quiere evidenciar don Lewis Spiro Schaffer. Este contexto descubre el hecho de que los gentiles dentro de la iglesia no están bajo la ley mosaica. El documento de los descubrimientos del concilio está en el texto sagrado, no para proponer al descubierto los errores imaginados de los que concurrieron al concilio, sino para servir como un desarrollo constructivo del plan de Dios. Eso ya es interpretación. De esto puede verse que la Iglesia en su primer concilio adoptó una creencia milenialista de que Cristo regresaría antes de los 1000 años de reinado. También es una conclusión interpretativa. Ahora pasamos a la segunda cita. Romanos 9 al 11 son capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11. También usted tiene que analizarlo, verlo. Y así como don Spiro Schaffer está intentando hacer una exégesis y una interpretación, que es lo correcto que hay que hacer en el texto, también en Romanos también tenemos que hacer lo mismo. O sea, por eso es que usted no se sorprenda de lo que diga don Spiro Schaffer. Usted tiene que ir al texto de la Biblia, al capítulo 15 de Hechos, y ahí sacar sus propias conclusiones, no las conclusiones de don Spiro Schaffer, que de repente son las mismas de las de usted, o de repente difieren. Y Romanos capítulo 9 al 11 también igual, hay que hacer lo mismo. Estos 3 capítulos de Romanos son necesarios en el argumento que se presenta en esta epístola para definir todos los alcances de la presente salvación bajo la gracia que llega igualmente al judío y al gentil. Romanos 3:9 y 10:12. Esta misma pregunta, que en verdad es grande en el concepto del judío,
o de cualquiera que ha reconocido los linderos del judaísmo, tal como se presenta en el Antiguo Testamento, es esto. ¿Qué ha sucedido con los pactos hechos con Israel y sustentados por juramentos? Esta epístola tiene que contestar la pregunta, con el fin de que el propósito presente de Dios no se confunda con el propósito terrenal que se expresa en todos los procedimientos de Dios con Israel. Una cosa es bien clara a saber, que los pactos con los judíos no están cumpliéndose en esta edad presente. Ojo que esto lo dijo en el siglo XX y lo dijo antes del año 48. Don Sperry Chaffard, pero ya se comenzaron, pero esto ha quedado en el pasado porque ya estamos cercanos a más de 80 años de lo que esto se dijo. Israel, aquí cuando lo está diciendo Don Sperry Chaffard, Israel ya no había sido reconocido como nación en la ONU nuevamente, pero ya eso lo estamos viviendo hoy. Entonces lo que aquí está diciendo es muy parcial. Sigamos. Entonces, ¿qué ha sucedido con estos pactos? Citamos la conclusión del apóstol y esa deberá ser la palabra decisiva, según Don Sperry Chaffard. Persona devota y dócil. El capítulo 11 comienza con la pregunta: ¿ha desechado Dios a su pueblo? La respuesta inspirada es: en ninguna manera. Eso es correcto, eso es lo que dice el texto. Esto no indica ni que Israel haya sido abandonado, ni que se haya hecho equivocación con respecto a sus pactos, ni que estos pactos tengan su realización en forma espiritual por la Iglesia. Esto último, lo que está diciendo ahí Don Sperry Chaffard, me parece que es contrario a lo que está diciendo el capítulo 9. El capítulo 9 está diciendo, por ejemplo, que no todos los israelitas son los israelitas de sangre. Entonces ahí hay ya un conflicto. Por eso es que yo los mando a hacer su exégesis. No hay que dejarnos sorprender solamente con el comentario del teólogo, por más gran teólogo que sea. Sigamos. Tales ideas, cuando se promueven, prueban la falta de comprensión de estos capítulos determinantes o de una relación a toda la iglesia, a toda la epístola. Al final del capítulo, que es el fin del argumento, el apóstol afirma de que una ceguedad ha sido impuesta sobre Israel como una nación, que sirve de juicio sobre ellos, juicio que continuará hasta que la iglesia sea completada, cuando haya entrado la plenitud de los gentiles. Y eso está entre comillas en el versículo 11, 25 y Efesios 1, 22 y 23. Cuando dice que haya entrado la plenitud de los, no significa que sean todos los gentiles, no, sino los gentiles que Dios previamente los tiene ya inscritos desde antes de la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero. Eso hay que tenerlo claro. Será entonces cuando vendrá de Sion el libertador. Todo esto es según los pactos hechos con Israel y sucederá cuando Jehová quite sus pecados. 11, 26 y 27. Será así como todo Israel será salvo. Y ojo que todo Israel está entre comillas, porque no todo Israel va a ser salvo, ¿no? Solo un remanente. No es necesario decir que la plenitud de los gentiles y todo Israel, una afirmación muy positiva se hace en el versículo 29 con el designio de que los dones y el llamamiento de Dios respecto a Israel sean irrevocables por parte de Él. Nuevamente queda demostrado de esta manera, en armonía con todo el texto sagrado, que la iglesia primitiva sostuvo el punto de vista
milenial. Posición de don Spirri Schaeffer. Eso es importante decirlo. El quinto argumento. La esperanza milenial continuó hasta la apostasía romana. Este es un momento sobre la historia, ¿no?, del milenialismo. Juntamente con la justificación por la fe y casi cualquier otra doctrina vital, la esperanza de un milenio se perdió en la Edad Media. Desapareció. Algunos escritores modernos carecen del conocimiento de que el mileniarismo o premilenialismo era la creencia de la iglesia primitiva, casi en forma universal, eso según don Spirri Schaeffer, o de la extensión de esa convicción en todos los siglos cuando se recibió alguna verdad. Casi no es digno de un erudito afirmar que esto es un alejamiento moderno, o si se sostuvo en los primeros siglos, que se consideraba como una herejía. Se ha admitido que se había perdido juntamente con otras verdades vitales desde el final del tercer siglo y los siguientes, y que permanecieron escondidas hasta la Reforma. El milenio, así como otras verdades, ha tenido que ser descubierto y volver a instituirse. Y todo esto requiere mucho tiempo y estudio. La Biblia, en sus predicciones, universalmente anticipa el retorno de Cristo antes del reino, con una sola conclusión tocante a la prioridad, el honor y la dignidad que pertenece al mileniarismo. Sexta y penúltimo argumento de la historia del mileniarismo. El mileniarismo comenzó a restaurarse en la Reforma. O sea, para hacer como una síntesis, hasta antes de la Edad Media había un concepto milenialista en la iglesia, según don Spirri Schaeffer. Se perdió en la Edad Media y se retomó en la Reforma con don Martín Lutero, Calvino, Zwinglio, etc. El progreso maravilloso y los alcances de los reformadores se descubre en sus obras teológicas y en las obras literarias de las siguientes generaciones. La actitud de los reformadores se refleja en la Confesión de Augsburgo como una condenación de las creencias de los anabaptistas. Esta confesión, en su artículo 17, dice: debe haber condenación para aquellos que propagan opiniones de judíos, que antes de la resurrección de los muertos, los píos ocuparán el reino del mundo. Los impíos serán reprimidos donde quiera. Müller, libro de símbolos, página 43, citado por Peter Lloyd. Es importante siempre citar las fuentes. No se hizo una investigación de la verdad profética, segundo Spirri Schaeffer, que es la base de su sustento, sino hasta más tarde, y no apareciendo en gran parte en las obras teológicas de los reformadores. Esa verdad, juntamente con otras enseñanzas importantes, especialmente la eclesiología de San Pablo, no se le ha dado el detenido estudio que merece por su importancia, así como todos los descubrimientos después en los sistemas de teología que están basados sobre la Reforma. Sigue el comentario de don Spirri Schaeffer. Y el último argumento de don Spirri Schaeffer es el milenialismo después de la Reforma. Nos está contando la historia. Después de la Reforma, el pensamiento teológico se divide en tres: las ideas tocantes al milenio. La teoría de Whitby. Este concepto fue originado por Daniel Whitby, 1638
a 1726, es su vida de él, un teólogo inglés, Whitfield, sostenía que el milenio sería del futuro, pero que sería establecido en la tierra por los agentes evangélicos que ya están en acción. O sea que él es postmilenialista. Es así como llegó él a ser el que dio el origen a lo que se conoce por postmilenialismo. Es decir, la creencia de que el segundo advenimiento tendrá lugar después del milenio, establecido por el hombre. Esta teoría fue acogida por los teólogos y ha sido proclamada en teología y sermones hasta las primeras décadas del siglo XX. No se puede negar que la teoría de Whitfield está ahora muerta. Los defensores no han sido capaces de aceptar el reto de presentar un pasaje bíblico que enseñe un milenio antes de la venida de Cristo, o que enseñe un advenimiento de Cristo después del milenio. Ha sido característica de los teólogos que siguen a Whitfield denunciar el premilenialismo con gran celo y sin embargo confesar que nunca han hecho el estudio concienzudo que el tema demanda. Por eso es que para nosotros y para la gente seria en las Sagradas Escrituras, el postmilenialismo no tiene sustento bíblico. Dos, amilenialismo. Es la posición que sostiene que no hay milenio. Los amilenialistas se entregan a una forma de especulación casi insuperable, sigue el comentario de Don Sperry Chaffar. Abandonan el razonamiento y la sana interpretación con un solo objetivo en mente, es decir, colocar, este es el término en griego, kilioi, o sea, 1000 años, que se repite 6 veces en Apocalipsis, el capítulo 20 en el pasado, que lo hemos leído, y por tanto ya no es un evento que se anticipa en el futuro. O sea, según este comentario, el amilenialismo destruye el milenio diciendo de que se trata de un asunto del pasado o de un evento que se está cumpliendo en el presente. Y no lo manda al futuro. Y con eso, para ellos, no hay milenio. Y es una posición que ya hemos presentado de don Luis Berkhoff, pero muy sustentada también bíblicamente. También tienen nuestro respeto. 3. Premilenialismo o milenialismo, que es lo que casi la mayoría de las iglesias protestantes o evangélicas sostiene en la actualidad. El milenialismo ha producido los grandes misioneros, sigue en su comentario don Sperry Chaffar, los grandes evangelistas y un sinnúmero de listos expositores. La acusación de que es una herejía tiene que venir de la ignorancia o de la mala voluntad, dice don Sperry Chaffar, y ahí ya se molesta un poco, ¿no? Pero bueno, respetemos su punto de vista. Es muy significativo que aunque algunos se han ido al extremo, los premilenialistas que han sido enseñados no solo son sanos en doctrina, sino que tienen conocimiento de su responsabilidad de testificar del Evangelio como Dios nos lo ha mandado. La idea premilenial de las Escrituras ha producido sus más grandes predicadores y maestros y ha sacado a la luz su más grande literatura y ha multiplicado sus seguidores en grandes números. Lo que enseña el premilenialismo será el tema de las siguientes lecciones. Excelente. Ahora bien, déjenme presentarle algunas de mis conclusiones con respecto a lo dicho. Las posiciones amilenial y premilenial tienen un fuerte sustento bíblico, pero difieren en la exégesis e interpretación fundamentalmente de los siguientes textos: Romanos 9 al 11,
1 Corintios 15 del 23 al 26 y Apocalipsis 20 del 4 al 6. Ahí están sus mayores diferencias. Hay otras citas, pero las mayores diferencias que observo en el amilenialismo y en el premilenialismo están en estos textos. ¿Y qué hay que hacer? Hay que hacer una correcta exégesis. Para también otras discrepancias que veo es también la división de grupos. Israel, la iglesia, entrar a los términos nominales de judaísmo, cristianismo, nos quedamos en lo nominal, y lo nominal por si acaso mata. Y la Biblia no habla ni de judaísmo ni de cristianismo. La Biblia habla fundamentalmente de una iglesia, ya lo hemos visto el anterior estudio que he presentado, ya hemos visto que la iglesia es la reunión de todos los santos y fieles que han sido lavados por la sangre de Cristo y por lo tanto están sin mancha delante de Dios y viven en el amor de Dios. Eso es iglesia. Por lo tanto, si nosotros lo limitamos solamente a los nominalismos, nos vamos a quedar en la religiosidad y tenemos que subir el estándar. El estándar de la iglesia es santo y fiel. El que no es santo y fiel no es iglesia. Que quede claro eso. La tercera conclusión a la que arribo es que para poder llegar a conclusiones que se acerquen a la verdad o sean exactamente la verdad, hay que tener en cuenta un principio hermenéutico general que dice que hay que ver todo el bosque y no solo el árbol, para sacar la interpretación más representativa de lo que se lee en un texto. Y la posición que mejor represente este principio de los textos arriba señalados se acercará más acertadamente lo que Dios ha querido revelar en su palabra. Por eso es que no estoy tratando de ponerme en uno o en otro lado. Por lo tanto, llegamos al final para decir que cada santo y fiel en Jesús el Cristo sacará la mejor conclusión de esta lección presentada. Ustedes hagan sus conclusiones también. Y te animo a que puedas ver otros estudios y suscribirte a este canal. Lo primero que tienes que hacer es cuando veas esto, y no lo he dicho, es la primera vez que lo digo, suscríbete a este canal YouTube Jorge Luis Puriza Carrillo. Ahí sí como lo ves. Cuando veas la lección, suscríbete, por favor. Y finalmente, apoya este ministerio, lee la cita de Proverbios 11:24 y 25 y el libro de Gálatas 6 del 6 al 9. Ahí está el apoyo bíblico para que puedas apoyar a este ministerio con una ofrenda. Hay una cuenta en el Banco de la Nación del Perú. Que el Señor nos continúe bendiciendo en todo.